a esta videoexposición. Mi nombre es Néstor Javier Perdomo Cruz, soy estudiante actual de la Universidad de El Salvador de la carrera de licenciatura en Informática Educativa. En esta ocasión trataremos un tema concerniente a lo que son las tareas escolares. Cuando nosotros hablamos sobre tareas escolares, cuando nosotros pensamos en tareas para llevar a casa. Estas tareas pues tienen una razón de ser, no es así por así que se hacen o que se implementan. En el caso pues nosotros comenzamos preguntándonos con qué son las tareas y para qué sirven las tareas escolares. Si ustedes muy bien pueden observar en su diapositiva acá en el video, menciona que las tareas escolares son trabajos fuera de clase, es decir, extra clase, que el profesor asigna. Estas tareas pues van con un objetivo, como les mencionaba, no es así al azar que voy a dejarles X tarea, investiguen esto, hagan un resumen de X o Y actividad, lectura, libro, contenido o tema que se está tratando, sino que se tiene que ver con una razón de ser. Estas tareas pues pueden ser a corto o largo plazo. Por ejemplo, una tarea realicen, en el caso de matemática, un ejercicio para el día de mañana, la clase, un ejemplo. O, por ejemplo, puede ser un proyecto, una exposición, preparen un tema, lo van a presentar en unas 2 o 3 semanas, yo qué sé, según el tiempo correspondiente a los temas como se van desarrollando. A la misma, como mencionábamos, tiene que ver una razón de ser de lo que son las tareas. Estos traen beneficios de parte del maestro, es decir, que tienen que ser bien planeadas. Eso tiene que ser con el objetivo de ayudar el nivel del aprendizaje, ya sea en grupo o individual. Las tareas son un buen instrumento de diagnóstico, ya que como pues se menciona, son tareas que se van a realizar fuera del aula, es decir, en la casa. Y ahí vemos muchos factores en lo que respecta al alumno, como puede ser la responsabilidad, puntualidad en algunas ocasiones, creatividad, entre otros aspectos. Ayuda a la recuperación de los alumnos, es decir, que por ejemplo los que van mal en exámenes o en otras actividades, hay tareas que les pueden servir para recuperarse. Favorece la adaptación socioafectiva del alumno, quiere decir de que permite de que se puedan desenvolver y desarrollar entre sí. Y entre otras características, como puede ser que permita al maestro reconocer o impulsar los talentos, como lo mencionaba anteriormente, o sea, les permite la creatividad. Entonces uno como maestro puede observar qué potenciales hay para explotar en los alumnos. A la misma, pues, los niños o niñas pues reciben beneficios. Entre estos pues que les ayuda a practicar y reforzar las habilidades académicas, es decir, ya comienzan a poner en práctica lo que ven en clase. Propicia la formación y fortalecimiento de buenos hábitos de estudio y disciplina. Son un medio para desarrollar su creatividad, ingenio o iniciativa, como les mencionaba, y así entre otras actividades. De igual manera favorece la autoinstrucción, es decir, de que fomentamos en que los alumnos sean de cierta manera autodidactas, es decir, les dejamos por ejemplo una tarea de investigación, ellos por su cuenta tienen que investigar. Ahora tienen muchas más facilidades debido a que cuentan con lo que es el internet, la tecnología, entre otras. Pueden investigar y tienen que desarrollar ese criterio analítico para poder evaluar la información que encuentran, ya sea en internet o en otros medios de información, y corroborar si esa información verídica o es una fake news, como le llaman, una noticia falsa, una información errónea, en la cual ellos puedan equivocarse y poder corroborar su información y poder redactar sus trabajos de una mejor manera. Algo que nosotros tenemos que tener bien en claro como padres, hablo ahora de punto de vista de los padres, es que la tarea es obligación de los padres, no de los hijos.
En muchos casos se da la situación de que se asigna la tarea y como el niño a veces se retrasa o tiene otras cosas que hacer o no puede hacerla. Por ejemplo, sucede el caso de niños que de primero o segundo grado que les dejan tareas referente a planas para mejorar su caligrafía, que comiencen a escribir bien las letras, etc. Sucede que el niño en algunos casos se frustra o no sé, comienzan a no querer hacer la tarea y entonces viene el padre en buena manera queriendo ayudar. Él comienza a hacer mira, vas a hacer así la letra y al final prácticamente cuando ya ve que el niño no quiere o no puede, entre comillas, ¿verdad? No puede porque todos pasamos por eso, le comienza a hacer su tarea y se la culmina y después va a presentarla y al final ¿quién aprendió? O sea, ¿qué aprendió? Aprendió a evadir responsabilidades, aprendió a engañar al maestro, aprendió que no practicó su redacción, o sea, su escritura. Entonces nosotros ahí, hablando del punto de vista como padres, fallamos en ese aspecto. Ahora bien, en el caso del maestro tienen que ser tareas de cierta manera conscientes al nivel académico que se está exigiendo al estudiante, porque por ejemplo se da el caso, pues ya vamos a medio tocar ese tema, que a niños de parvularia o primero o segundo grado les exigen bastantes tareas, o sea, obviamente es un nivel, tareas, planas y todo eso, y el niño pues comienza en eso de comenzar a estudiar y entonces vienen y se frustran. No, que no puedo, no, que tengo muchas tareas, no, que y como los niños tienden a perder la atención muy fácilmente, entonces se descuidan y todo. Entonces es ahí donde uno como maestro tiene que ser de cierta manera objetivo y observar al grupo que tiene como estudiantes y ver cómo son y en base a ellos y a los temas desarrollar las tareas con una manera focalizada. Ahora bien, en el caso de los padres, ¿cómo le ayudo con la tarea? Referente al lugar o al ambiente, procurarle un lugar privado y personal que no sea, por ejemplo, en el caso de los padres, pues nosotros como maestros tenemos que hacerle conciencia. Si notamos de que, por ejemplo, la plana no la hizo el niño, sino que la hizo el papá o el hermano, yo no sé, tenemos que hacerle conciencia de que busque la manera de cómo incentivar que el alumno, que el niño, haga su tarea. Hay que buscarle un lugar adecuado, el ambiente adecuado. Sabemos de que no todas las familias poseen las mismas condiciones económicas, ambientales, etc. Pero hay la manera de cómo poder implementar eso y eso como nosotros como docentes tenemos que hablarlo con los padres. Ya sea convocar a una reunión y poder nosotros explicar el asunto. Ahora bien, la organización. Nosotros tenemos que de igual manera ayudarle a organizar su tiempo, a los niños, explicarles cómo van a desarrollar sus tareas. A la igual manera a los padres en las reuniones se les hace la conciencia de que colaboren en ese aspecto, porque el juego de la educación, el rol de la educación no solamente depende de uno como docente, sino que también principalmente de los padres. Recordemos que la familia es el primer núcleo de donde viene el alumno, el niño. Entonces, según como vea el ambiente en la familia, así va el niño a la escuela. Entonces, el niño se desenvuelve en un ambiente hogar, escuela, hogar, escuela. Entonces tiene que ver parte de los dos para poder desarrollar un buen aprendizaje, una buena enseñanza por medio de las tareas escolares. Ahora bien, enfatizando, no le hagan las tareas a los padres y mucho menos nosotros como maestros, porque nosotros venimos en el son de querer explicar también y podemos hasta desarrollarle lo que es la tarea para que él solo venga y comience a escribirla o a hacerla. Nosotros tenemos que tener cuidado con el tipo de tareas, también a no sobrecargarlos
Debemos de hacer las tareas de una manera focalizada, con una razón principal de ser, no solo hacia el azar, sino que con un objetivo claramente establecido. Ahora vamos a proceder a explicar y analizar un poco el bloque educativo que se realizó con respecto a la materia sobre lo que son los temas de las tareas escolares. En este tema pues se abordó lo que es la importancia, pues como bien ya lo habíamos mencionado anteriormente, las tareas tienen que ser bien planeadas, con un objetivo claro, bien focalizadas, ya conscientes de qué es lo que queremos lograr, si analizar al alumno respecto a sus potenciales, las capacidades que él posee, los conocimientos ya adquiridos, entre otras aptitudes o habilidades que se pueden desarrollar con lo que respectan las tareas. Pero ahora pues me quiero focalizar un poquito más y hacer énfasis en una entrevista que se realizó en este canal de Televisa, el canal de México, en el cual pues se hace análisis y se entrevista a una licenciada en lo que son de educación, licenciada en educación, y hablando referente a las tareas, o sea, sobre qué tan importantes son las tareas y el énfasis que le dan. De lo que sí realmente dicen los especialistas en torno a las poco tareas. Sí, qué gusto saludarle. y escuchar un poco qué es lo que dice al respecto. La verdad es que si de tareas hablamos, generalmente nos gana la emoción, porque todos tenemos el mejor argumento de por qué debe o no debe de haber tareas. Lo cierto es que llevamos más de 50 años sin tener evidencia sólida de que la tarea sirva para fortalecer el proceso de aprendizaje. Así lo indican los múltiples estudios que se han hecho. Sin embargo, recientemente este debate de la existencia de las tareas ha tomado mucha fuerza y hay casos que fortalecen la idea de terminar con las tareas. Te menciono dos. Por ejemplo, ya hemos comentado que Finlandia en el año 2000 salió en primer lugar en la prueba PISA y los ojos del mundo desde entonces se pusieron sobre su modelo educativo. Y todo lo que hace Finlandia se convierte en un deseo anhelado. Y bueno, pues esta es su política sobre tareas. Ese caso de Finlandia es un caso bien particular y bien especial que ha venido a hacer una gran connotación en lo que es el rubro de la educación y las tareas. El argumento en Finlandia es que los estudiantes necesitan más tiempo para ser niños, para ser jóvenes, para disfrutar de la vida. A ver, o sea, en Finlandia, no hay tareas. No hay tareas. La política educativa es ley en Finlandia que no hay tareas. Ahora bien, en base a ese estudio que se realizó, que lo vamos a ver más a detalle adelante, no es que no hayan tareas, sino que tengan lo más mínimo una tarea que puede resolver el estudiante en 10-20 minutos lo máximo, para no quitarle mucho tiempo de su diario vivir, de sus actividades diarias en el hogar, en la familia, con amigos. Hay quien cree que mientras más horas tiene que dedicarle a la tarea y mientras más tarea le dejan a sus hijos, mejor calidad tiene la escuela. Es que nos estamos equivocando, pero como padres muchas veces eso es lo que nos enseñaron, que un colegio que te da mucha tarea es un muy buen colegio porque te mantiene ocupado. Sin embargo, hoy en día... Ahora bien, evaluando un poquito la situación que se menciona con respecto a Finlandia, me atrevería a opinar y a decir de que es más cuestión de cultura. Tenemos que tener bien presente de que la cultura latinoamericana es muy diferente, inclusive hablando aquí a nivel continental, a la de Estados Unidos, o a, no se diga, la europea o a la asiática, que en el caso de pues más que todo la asiática encontramos, inclusive la europea, encontramos personas que son dedicadas a la lectura, al arte, a la filosofía, a la música, entre otras áreas, lo cual acá en El Salvador, culturalmente hablando, es bien poco buscado.
importancia y el modelo de tareas que sirven para un niño. La otra cuestión, para que una tarea cultura tenga un que se ha significado, traído desde hace bastante tiempo atrás, en el que a nuestros padres inclusive, o tal vez hasta los padres, o sea, nuestros abuelos, sus educaciones han sido bien cargadas de tareas y por ende, o sea, como que venimos repitiendo ese mecanismo de que le dejaron tareas a mi papá, me dejaron tareas a mí, yo tengo que dejar tareas como los profesores, ¿no? Entonces en este caso tenemos que tener bien presente eso de que las tareas tienen que ser focalizadas, no tenemos que estresar a nuestros alumnos, a cargarlos excesivamente de tareas para que haya un aprendizaje mucho más efectivo. No la pueden hacer, hay que mandarle una nota a la maestra, pero no les tenemos que resolver el problema y mucho menos. Ese es un punto fundamental que he estado enfatizando en esta exposición. Exactamente. Elegir Que las ¿De entrada tareas estás enseñando a ser tramposo? no las tenemos que hacer nosotros como padres, sino que las tienen que hacer los niños. Sí, muchísimas gracias. Qué tema apasionante. Y a ver, Viviana, ¿esto de la ONU de verdad circuló con intensidad? A continuación vamos a analizar un poquito el video de este documentalista. Acá nosotros encontramos lo que es el video que mencionaban en la entrevista anteriormente, en la que cineasta Michael Moore se fue y realizó en lo que es Finlandia, buscando un poco de aclaración y de la información respecto a las modificaciones, a las reformas que establecieron en su sistema educativo, ya que, como mencionaban en la entrevista, aprueba esta PISA que se hace a nivel mundial casi. Se realiza esta prueba para evaluar el nivel de aprendizaje de los países, y en este caso, en esta prueba PISA, Finlandia sale como posicionado número 1 con su nivel educativo, en lo cual la característica principal, bien lo dijo la ministra que vieron anteriormente, no hay tareas. Ahora bien, si se fijan, ahorita están encuestando a un grupo de estudiantes ya mayores, en el cual pues se menciona de que las tareas constan de 10, 15 o 20 minutos. El director que se puede observar ahorita hace mención de su pensamiento respecto a las tareas, lo considera obsoleto, es decir, que las tareas ya es un mecanismo antiguo y que ellos procuran que los estudiantes convivan, se dediquen a otras artes como la música, manualidades, gimnasia, atletismo, otras habilidades que ellos quieren desarrollar y que sean, en el caso de los niños más pequeños, o sea, que se diviertan, que sean niños que jueguen. Las horas durante la clase, o sea, durante la semana, como lo menciona la profesora que se puede observar, son de 20 horas a la semana, las cuales pues las dividen durante el día, durante la semana, durante los días, según como ellos consideren adecuado, 5, 4 o 3 horas. Y ellos procuran de que los alumnos sean ellos mismos, que aprendan lo que ellos quieren, que se vayan desarrollando desde pequeños en lo que ellos desean. Como bien lo mencionaba anteriormente, considero yo que muy particularmente, en un pensamiento mío, es cuestión de cultura. Porque si nosotros quisiéramos implementar un mecanismo similar a acá, siento yo en lo particular que no funcionaría mucho, porque de cuando acá observamos a jóvenes o niños con un libro, de cuando acá hoy en día, ¿verdad? Vemos un gran énfasis en la música, en las artes, en la poesía. Es bien difícil, porque así como se menciona en una parte de este video,
le menciona el cineasta que en Estados Unidos, como él va dentro de la educación estadounidense, ¿verdad? Se hace mención de que la poesía se quitó del currículum educativo. La ministra bien sorprendida porque se quitó, y él le dice de que, o sea, la poesía de qué le sirve al momento de buscar un trabajo. No funciona, o sea, no le interesa a las empresas que sea un poeta, o cuándo va a ser poeta, a ejercer y todo eso. Entonces por eso fue que se retiró de la malla curricular, y por ende pues nosotros como cultura latinoamericana nos vemos bien influenciados por la cultura estadounidense, y de cuando acá pues podemos observar nosotros a un alumno, a un estudiante, a un joven, bueno, a los alumnos sí, tal vez por las exigencias académicas, pero a un joven particular agarrar un libro, realizar una lectura o cosas así. Entonces el nivel de cultura nosotros acá predomina bastante la ociosidad, es decir, divagar la mente, pero en cosas de cierta manera nada provechosas, como estar en las redes sociales, ser lo que la mayoría de los niños o jóvenes de esta comunidad más hoy en día quieren hacer: youtubers, tiktokeros, gamers, o sea, cosas que de cierta manera no tiene mucho provecho profesionalmente hablando. Pero en cambio acá en Finlandia se les enseñan cosas a desarrollar en una vida diaria, como lo mencionaba anteriormente: hornear, coser ropa, y otras habilidades, la música, la carpintería. O sea, como que la escuela se volviera un taller vocacional para que el alumno desarrolle su potencial. Es un punto que yo considero que les fue bien a ellos. Posiblemente a nosotros nos vaya bien, pero tendrá que ver mucho el nivel de cultura, y en particularmente hablando de la familia, porque la cultura viene de la familia, es decir, del núcleo familiar, de donde me vuelvo, donde me desarrollo. Sabemos que la educación va ligada a lo que es el hogar y la escuela, pero muchas personas, muchas familias quieren que nosotros como docentes moldemos al alumno, al cual ellos no han motivado, no han propiciado, no lo han adecuado para que sea moldeado. ¿Por qué? Porque por ejemplo nosotros le decimos, mire, haga caso, y en la casa no le enseñan a obedecer, no le enseñan buenos modales, buenos hábitos, enseñan ser, por ejemplo, amable, a saludar, a pedir permiso, a dar las gracias. Un ejemplo sencillo. En muchos hogares sucede eso. No lo digo que en todos, pero sí en muchos. A manera de conclusión, nosotros podemos finalizar y concluir en que las tareas es un punto fundamental en lo que es el rubro académico, en las escuelas, en la implementación para el aprendizaje-enseñanza que se efectúa con nuestros alumnos. Ahora bien, eso tiene que ser moderado, tiene que ser medido, no tiene que ser exagerado, tiene que ser con un objetivo claro, tener bien en mente qué es lo que pretendo lograr, cómo lo voy a lograr, cómo se va a implementar la tarea, si va a ser a corto o largo plazo, si va a ser grupal o individual, que no sea excesiva, es decir, que sea acorde a las capacidades del alumno, al grado del alumno, en el nivel académico que se encuentra. Porque por ejemplo a un niño de kinder no lo vamos a saturar de tarea, pues tiene que ser más dinámico, tiene que ser más creativo, más que sea acorde a su mentalidad. Pues no lo vamos a poner a escribir, porque él todavía no está en las edades de escribir. Entonces todo eso tiene que ser bien planeado, bien focalizado a la edad del alumno, al nivel académico del alumno, inclusive al contexto sociocultural de las escuelas o de las familias. Y pues no queda más que agradecerle su tiempo, su atención prestada. Espero haberme dado a entender, y muchas gracias
por su atención. Gracias.